que llegan desde Afganistán, donde los talibanes ya han conquistado casi todo el país. Se habla de casi el 90% del país, después de un avance realmente muy rápido, demasiado rápido. Nos decían, las fuentes de inteligencia norteamericana habían determinado la semana pasada que Kabul recién podía llegar a caer en 3 meses. ¿Qué pasó? Una semana después ya está en manos de los talibanes, que hoy dieron una conferencia de prensa ante los medios internacionales asegurando que no va a haber violencia y que lo que pasó no es casualidad. Lo que pasó que ellos hayan reconquistado el poder con apoyo de muchos sectores de la sociedad y con un gobierno títere, si se quiere, de la coalición occidental, cuyo presidente se terminó yendo del país. Te cuento un dato, trascendió en las últimas horas que el presidente Ghani, que se escapó del país, y no se sabe bien, se dice que está en Kirguistán, pero no están seguros si, dicen que fuentes militares que cargó un helicóptero con tanto dinero que no podía levantar vuelo y que tuvieron que sacar dinero del que se llevaba este presidente que escapó para que pueda despegar. Así que bueno, para que tengamos una idea de lo que está viviendo Afganistán, ¿no? Te invito para que recibamos a Silvio Weisbord, es director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad de George Washington. Está en Washington ahora y le agradecemos esta comunicación con nosotros. Gaby, Michi y Janina Álvarez, los saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvio? Bueno, con mucha preocupación, ¿no? Viendo lo que está pasando en estos momentos en Afganistán y el temor de la reimposición de los talibanes, de la Sharia y de lo que conocimos entre el año 1996 y 2001. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo que se viene es un régimen talibán como el que conocimos en el pasado? Yo creo que hay bastante incertidumbre y hay divisiones, digamos, sobre qué es lo que nos espera ahora. Creo que es demasiado rápido como para apurar conclusiones. Obviamente hay visiones más pesimistas sobre la línea de lo que ustedes acaban de mencionar, que va a ser un retorno, digamos, al régimen talibán de hace 2 décadas. Y otras, yo le diría, esperanzadas, digamos, pero digamos una cosa más de política real, que piensa que el talibán actual será un régimen diferente, no necesariamente democrático, pero un régimen diferente al que fuera, por diferentes razones. Creo que recién estamos tratando de vislumbrar lo que va a ocurrir. ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué, bueno, finalmente Joe Biden decidió acelerar los tiempos sobre la retirada que en su momento había pactado Trump con los talibanes y con el gobierno afgano? Digo, ¿por qué se precipitaron así los hechos como lo que vemos hoy? Bueno, se precipitaron porque creo que lo que se sabía era que era un régimen que en lo militar no tenía peso propio, sino que estaba sostenido por los aliados internacionales. Y una vez que se detecta, digamos, esta debilidad, el talibán avanza sorpresivamente, entre comillas, para las fuerzas occidentales. Lo que pasa es que la debilidad de fondo estructural creo que fue un secreto bien guardado durante años, y que los expertos militares y de inteligencia que conocían este tema no quisieron realmente difundir esto, tanto en los medios como en el sector político, digamos, que justamente que apenas se vislumbrara la retirada de las tropas estadounidenses, las fuerzas, digamos, que habían entrenado, que habían equipado, que habían financiado, no iban a estar dispuestas al combate. Y creo que esto, digamos, es una sorpresa para muchos, pero creo que no es una sorpresa para algunos que entendieran esta situación ya hace más de una década. Silvio, como director precisamente de medios de la universidad, la pregunta es, ¿cómo están viendo, cómo evalúas la transmisión de lo que sucede? Si se puede trabajar los medios a nivel internacional con esta comunicación, reflejando el pedido desesperado de muchísimas mujeres que piden que se viralice el pedido de auxilio, el pedido de que ayuden a salir del país para que no sean asesinadas. A ver, pero antes de contestar la pregunta, es importante considerar que en los últimos años ha habido casi un apagón completo sobre Afganistán, sobre la situación interna, especialmente, digamos, de fuerzas democráticas o la potencial consolidación de derechos humanos en Afganistán.
Ha sido una noticia que pasó desapercibida, especialmente para los medios occidentales, durante mucho tiempo. Ahora esta noticia vuelve de la mano, digamos, de los eventos de los últimos días. Es factible y es necesario, creo, viralizar la situación. Creo que el talibán, digamos, si son realmente, juegan a la política real, van a ser conscientes de eso. No queda claro lo que harán, si quedarán, digamos, para censurar una internet, con lo cual van a bloquear gran parte de la información que salga desde Afganistán, tales como lo hacen otros regímenes actuales. Entonces yo creo que es importante, pero no, digamos, no creería que eso sería suficiente. Lo que va a ser importante es de la comunidad internacional poner presión al nuevo gobierno, no solamente para el respeto de los avances en temas de derechos, sino justamente que haya una internet, digamos, entre comillas, abierta. De lo contrario, cualquier actividad para documentar lo que está ocurriendo va a sufrir notablemente. Silvio, ¿cómo se vive en los Estados Unidos esto? Si bien hay muchas divisiones, ¿no? Sabemos, más allá de las divisiones políticas, digo, ¿cómo lo vive Estados Unidos? ¿Lo vive como una derrota militar más? ¿Lo vive como una retirada pautada y simplemente que se tenían que ir ya después de 20 años de Afganistán? ¿Cómo se vive? A ver, excelente pregunta. Yo creo que es muy temprano para decir, pero hay datos, digamos, el hecho de que haya antes de estos acontecimientos había un apoyo bastante importante, notable en la opinión pública para la retirada de Afganistán. Este apoyo cayó unos 30 puntos en los últimos días, en los cuales, digamos, es difícil desentrañar a qué se debe esto, digamos, porque Biden justamente lo que hacía era no solamente un plan pactado por Trump con el Talibán, sino que reflejaba cierta opinión pública contraria justamente a la permanencia de las tropas militares. Esto cambia porque es fundamentalmente un hecho polarizante. La opinión de derecha conservadora, digamos, aprovecha este acontecimiento justamente para criticar al presidente Biden. Entonces, no sorprende, digamos, justo que se rompa ese apoyo bastante alto que había contra la retirada en una sociedad políticamente polarizada. Y si bien hubo, digamos, uno puede decir con el diario del lunes, errores, digamos, en la salida de Estados Unidos, creo que hasta los más escépticos no avisoraban justamente lo que ustedes dijeron al comienzo, que el talibán iba a ganar terreno tan rápido. Y creo que obviamente a ningún país le gusta perder una guerra, pero justamente esto es lo que ha pasado aquí, más allá del despilfarro de 2 trillones de dólares, justamente es el hecho que no queda duda que Estados Unidos fracasó en parte de su misión, que fue, digamos, reconstruir una sociedad política como la de Afganistán. Esa no fue la única misión, pero, digamos, esto fue gran parte de yo lo que diría fueron los últimos 15 años. ¿Y cómo sigue esto? No sos el primero. Por supuesto que muchos de los entrevistados de hoy, la gran mayoría, Gaby, coincidió en que esto no fue casualidad, ¿sí? Que esto se sabía que podía suceder, que ya se sabía. Quizás nadie esperaba este desenlace tan repentino, ¿no? Estas imágenes tan crueles de personas colgadas en los aviones, de mujeres pidiendo por favor que puedan ayudarlas a salvar sus vidas. ¿Qué va a pasar de ahora en más? Mira, yo lo que creo es que finalmente la gente que es especializada, que conoce Afganistán, que conoce el terreno, no quería o tenía temor, digamos, de contar realmente lo que podría suceder. Por razones burocráticas, por razones políticas, porque estas cosas son, entre comillas, previsibles, más allá, digamos, si uno tiene, digamos, la oreja pegada a lo que está ocurriendo en la realidad, sabe, digamos, que no había vocación, digamos, de pelear contra el talibán por parte de las tropas del gobierno depuesto. Pero creo que no había interés, digamos, justamente en reflejar las particularidades y los peligros, digamos, desde el punto de vista occidental o de Estados Unidos, que eso representaría. Moralmente, digo, el impacto debe ser muy fuerte, más que nada también teniendo en cuenta que en los últimos tiempos hemos visto las historias, los testimonios de quienes regresaban o de Irak o de Afganistán
con todas las secuelas de, digo, los soldados norteamericanos en este caso, de las secuelas postraumáticas, ¿no? Y donde incluso algunos de ellos terminaron protagonizando hechos de mucha violencia en el interior de Estados Unidos. ¿Eso tuvo peso también en la decisión final política de retirar las tropas? Digo, el efecto de lo que se produce internamente con los veteranos. No, yo creo que, a ver, quisiera pensar que es así, pero creo, digamos, que la decisión fue tomada justamente por la cuestión de política externa, realinamiento geopolítico, que Estados Unidos, digamos, coincide, digamos, con los sectores que manejan estos temas en Estados Unidos, que no, digamos, era necesario. Más allá de cierta, yo diría, reserva por parte de cuadros altos del Pentágono contra la retirada, pero que políticamente era un tema, digamos, que no tenía ese principio que tuvo hace 20 años y que esta noción muy norteamericana de pensar que se puede reconstruir un país, digamos, como Afganistán, a cierta imagen de Estados Unidos, era un sueño imposible, que desembocó en lo que todos sabemos, digamos, un régimen que militarmente era sostenido por la plata y el apoyo militar de Estados Unidos. Pero creo que eso, digamos, esas historias, por más trágicas, crueles que son, creo que no pesaron a la hora de tomar una decisión fundamentalmente por una cuestión de realineamiento geopolítico. ¿Y existe algún tipo de preocupación adicional por el tema de lo que pueda llegar a pasar ahora con Rusia y con China, digamos, reposicionándose en lo que puede llegar a ser una administración talibán? Digo, porque los primeros gestos, China primero fue el primero en decir nosotros no vamos a cerrar nuestra embajada y vamos a mantener diálogo con los talibanes. El primer embajador que se reúne con los talibanes es el embajador ruso. Digo, hay temor de que el espacio que deja Estados Unidos y sus aliados sea ocupado geopolíticamente por Rusia y por China. Yo creo que ahí das en el clavo. Creo que obviamente en Washington, en esta ciudad, hay gente que está preocupada de eso y consideraba que eso sea una posibilidad de una retirada militar. Me sorprendería, digamos, que no hubo un plan B, digamos, que sí hubo digamos, el plan de la retirada, pero no claro, digamos, cómo se restabilizaría el rol, la posición de Estados Unidos en esa zona, digamos, tan importante y tan sensible de la geopolítica internacional. No sorprende, digamos, que haya intentos, digamos, tanto de China como de Rusia de posicionarse frente a esto, y creo que la clave la sabremos en unas semanas, todavía creo que es demasiado pronto, para ver si justamente esto, digamos, Estados Unidos tenía un plan B frente a lo que ellos, supongo que se entreveía, que China y Rusia pasarían a tener una posición militar y económica de influencia con esta región. ¿Cuál debe ser el